Muchísimas gracias, doctor Prieto, por tan maravillosa intervención. Ahora los voy a dejar con nuestro invitado que atravesó el océano para venir a acompañarnos y hablarnos de esta maravillosa experiencia con el Boombridge y ahora con la nueva generación del BCI 602. Doctor Javier Gavilán. Gracias, Andrea. Gracias en general a Medel por permitirme estar aquí esta mañana compartiendo algo que es muy terrenal. Estamos hablando del implante coclear, de los implantes de tallo cerebral y yo les voy a contar cosas de un tornillo, lo cual es bastante más accesible al común de los mortales. Del tornillo del que voy a hablar yo es algo nuevo y es algo nuevo de verdad. Todos estamos acostumbrados a la nueva versión de algo que venía antes. En muchas ocasiones, esa nueva versión de algo que venía antes es simplemente un cambio de nombre. Eso pasa con los automóviles, pasa con los teléfonos, pasa con montones de cosas. De lo que yo hablo hoy es de un cambio real, o sea, de diferencias importantes, de diferencias que nos van a cambiar la vida a los cirujanos, que nos van a hacer que nuestra actividad vaya a ser más cómoda, vaya a ser mejor. Es el BCI 602, el nuevo Boombridge, el Boombridge 2, que es este que tienen en la imagen y que básicamente es algo más pequeño en profundidad, algo más grande en anchura, y ahora explicaremos por qué, y se coloca con tornillos autoperforantes, lo cual supone una ventaja importantísima. Pero antes de meterme de lleno con el BCI 602, vamos a recordar un momento dónde ponemos el BCI, dónde ponemos el Boombridge. El Boombridge se puede poner en la mastoides, que es la posición teóricamente habitual del Boombridge, pero nuestra utilización de Boombridge en la clínica diaria se dedica fundamentalmente a pacientes con cavidades de radical. ¿Y dónde está la mastoides? Pues alguien se la ha llevado. Luego no lo voy a poder poner ahí. La mayor parte de los Boombridge que yo pongo no los puedo poner donde me dicen que hay que ponerlos. Entonces los puedo poner retrosigmoideos o los puedo poner en la fosa media. Pero cada vez que digo retrosigmoideo y fosa media, os veo la cara. El cerebro, la dura madre, el líquido cefalorraquídeo. Dios, se nos va a ir. Esto es espantoso. Entonces, yo creo que el error es hablar de retrosigmoideo y de fosa media. Yo creo que hay que hablar de por detrás, posterior, detrás de la mastoides, o superior, por encima de la mastoides. No sé si habéis visto una película que se llama Cocodrilo Dundee. Es una película de un australiano que vive en el medio de la nada allí en Australia y se echa una novia americana y van un día paseando por pistas y vamos a darnos cuenta de que esto no es un abordaje retrosigmoideo, es un agujerito detrás de la mastoides, no es una retrosigmoidea. Esto es una retrosigmoidea. Una retrosigmoidea es abrir ampliamente el hueso suboccipital, cortar la dura madre encima del cerebelo y meternos en el ángulo pontocerebeloso. Lo otro es un agujerito en la parte posterior. Aquí tenéis lo que es un Boombridge retrosigmoideo posterior y lo que va a ser, en un caso real, una craneotomía retrosigmoidea. Esta es la del Boombridge y esta es la de verdad. Y lo mismo nos va a ocurrir con la fosa media. Esto no es una fosa media, esto es un agujerito en la escama del temporal, en una zona del hueso temporal que es pura y duramente otorrinolaringológica. No es zona suboccipital, no es hueso occipital, es hueso temporal. Y esto es lo que sería un abordaje por fosa media con todas sus consecuencias. Así pues, voy a contar muy brevemente, porque esto se trata de hacerlo de una manera reducida, los aspectos fundamentales de la colocación del nuevo Boombridge, del Boombridge 602, empezando por la planificación. No es lo mismo una
atresia completa que un paciente con una cavidad radical, por lo tanto hay que planificar la incisión en función de dónde vamos a colocar el bone bridge y hay que colocarlo en un ángulo de 45 grados con respecto a la línea temporal. Y aquí el hecho de que el bone bridge sea maleable y se pueda girar en el plano horizontal y en el plano vertical es fundamental desde el punto de vista práctico. La incisión cutánea la vamos a hacer en donde nos toque y a mí me gusta hacerla en dos planos para poder cubrir con el músculo al final de la intervención totalmente el implante y que no quede expuesto a problemas relacionados con la piel. Hay que hacer un bolsillo superióstico, como cualquier otro bolsillo superióstico, o como los que se hace para cualquier implante de oído, de un grosor que sea inferior a 7 milímetros. Y el agujero que hay que hacer en el hueso, ese agujerito tiene que ser, se ve muy mal, los americanos dicen a pot, not a bowl, o los ingleses, es decir, un tiesto, se dice tiesto también aquí en México, un tiesto, un agujero con cortes rectos, no un cuenco, no una estructura con un corte ovalado. ¿Cómo lo fijamos? Pues lo fijamos con tornillos. Pero yo quería mencionar un pequeño detalle técnico que es importante. La diferencia entre el 601 y el 602, en la parte de abajo, es que, como decía antes, el 602 es más delgado y algo más ancho. De tal manera que el espacio que queda entre el centro del tornillo y el FMT, la parte metálica, es un poco más pequeña en el caso del 601 que en el caso del 602. No sé por qué se ve tan mal los números, pero en el caso del 601 son casi 4 milímetros entre el hueso y el centro del agujero, perdón, entre el metal y el centro del agujero, y en el caso del 602 son 3,1 milímetros. Entonces hay que hacer un lecho óseo más ajustado en el caso del nuevo para que no nos quede el tornillo en el aire. Hay que ajustarse un pelín más. Le vamos a fijar por medio de tornillos, vamos a hacer que las alas con las que van los tornillos sobre el hueso estén perfectamente adheridas al hueso, para lo cual hay que montar bien la herramienta de medida. La herramienta de medida no es el mejor diseño que se puede hacer, pero es con lo que tenemos que manejarnos. Hay que montarla bien y hay que conseguir que no entre un ganchito entre la zona de la alita que va a llevar el tornillo y el hueso. Tiene que ir perfectamente asentado en el hueso, para lo cual en ocasiones tenemos que recurrir a utilizar elevadores, porque la gente tiene habitualmente la manía de tener la cabeza redonda. Entonces, cuando tienes la cabeza redonda y pretendes poner una cosa plana, suele quedar un espacio. Ese espacio se puede rellenar con lo que se llama un elevador. Un elevador no es nada más que una especie de arandela de plástico amarillo que se coloca en el ala, que hace que ese ala quede un poco más alta. Se ve, en este caso, es 1 milímetro. En el caso del BCI 601, el bone bridge antiguo, que hoy por hoy es el que hay disponible en México, porque como consecuencia de la pandemia me han estado contando antes que todavía no se ha implementado el 602, pero se pueden poner elevadores tanto en uno como en el otro, y eso permite que el bone bridge apoye perfectamente en el hueso y que no haya un espacio entre el bone bridge y el hueso. ¿Cómo lo fijamos? Pues lo fijamos doblándolo, sujetándolo por la zona de transición, y se dobla hasta 30 grados en esta dirección, en dirección antero superior, y hasta 45 grados hacia cada lado, o sea, hasta 90 grados en el plano horizontal, de tal manera que podemos colocarlo en la posición que nos resulte más cómoda y lo introducimos en el interior y ponemos los tornillos con un destornillador. No hay que hacer agujeros, no hay que medir, no hay que usar llave de apriete, llave dinamométrica. Se ponen directamente con un destornillador sin complicarse la vida. Son facilísimos de colocar. Como siempre que se ponen 2 tornillos en cualquier cosa, aunque sea en una pared, se coloca primero uno, se coloca después el otro y luego se aprietan para que vaya parejo y para que vaya junto el FMT y quede bien pegado al hueso. Aquí tienen el FMT, el bone bridge 602, aquí estamos doblándole, le damos la posición que queremos, el ángulo que necesitamos, podemos doblarle hasta 90 grados en este sentido y hasta 30 grados en el sentido vertical, se introduce, se colocan los tornillos
y una vez que está colocado los tornillos con elevador o sin elevador en los dos lados o con elevador en los dos lados, antes de cerrar nos aseguramos moviendo el implante que está bien fijo y cerramos en dos planos. No sé si se va a ver bien el vídeo porque se ve muy mal, la calidad de la imagen es muy mala, pero este es un resumen en 3 minutos de hace ya 9 años casi, del 601 en posición retrosigmoidea. Eso que estoy dibujando es más o menos por donde debería ir el seno sigmoide. Nos hacemos una idea de cómo va el seno sigmoide y vamos a ponerlo por detrás del seno sigmoide. Es un 601, es el que tienen ustedes ahora a su disposición. Hacemos una incisión retroauricular posterior, lejos del pabellón auricular. Una vez que tenemos la incisión, levantamos el colgajo en dos planos, como he dicho antes, y presamos una cavidad de hueso ajustada, pero que no tiene que estar en contacto con el FMT, pero que sea lo más ajustada posible para que los tornillos tengan hueso donde entrar, primero con una fresa grande, posteriormente para matar el ángulo y hacerlo de cortes rectos con una fresa un poco más pequeña. Esto que viene a continuación ya no lo hacemos, esto era del año 2012, poníamos un poco de Subricel rechazando la dura madre. Para rechazar la dura madre ahora tenemos los elevadores. Miramos con el dummy que el orificio es adecuado y que los tornillos tienen hueso para ser colocados. Hacemos el bolsillo subperióstico como en cualquier otro implante. Medimos el bolsillo subperióstico no sea excesivamente grueso, sino hay que adelgazarlo. Y vemos cómo va a quedarnos. Con el dummy vemos la posición final, introducimos la bobina, colocamos la zona del FMT. Vemos que todo va bien, así que nos pasamos. Esto tampoco lo hacemos ahora. Yo ahora ya no protejo la dura madre porque esto era primeros bombis que se hacían. No es necesario proteger la dura madre para nada. Eso era artificial y ya no lo hacemos. Y esto que era un suplicio, que es el suplicio que tienen que seguir ustedes haciendo hasta que Santa Claus les traiga el nuevo modelo. Hay que hacer los agujeros perfectamente sin que se mueva de uno a otro. Y de la profundidad perfecta, porque si no tienen la profundidad perfecta, el tornillo se pasa de rosca. Una vez que están hechos los dos orificios, se inserta el FMT, se angula en la posición que queramos angularlo, y con el 601, que es perfectamente válido, que es más incómodo, pero es perfectamente válido. O sea, tenemos algo mejor ahora, pero se sigue pudiendo poner el 601, una llave de apriete especial, se le da 20 Nm por metro, cosa que con el nuevo no hay que andar haciendo jerebeques de este estilo, se pone directamente con un destornillador. En fin, para terminar, vivimos en el mundo de la eficiencia energética y el procesador, el Samba, que es el procesador que tiene el BCI 602, tiene la ventaja de que utiliza exclusivamente una batería cada 8-10 días, usando 16 horas de utilización diaria, lo cual supone, pues eso, 40-50 baterías al año, y hay sistemas que gastan una batería al año y que esas baterías al año suponen 365 baterías al año. Yo no sé sus pacientes en México, los míos en España se quejan de todo lo que les toca pagar ellos, y las baterías no las paga la sanidad pública, las tienen que pagar ellos. Por lo tanto, esto supone una importante ventaja. Para terminar, en resumen, el 602 tiene claras ventajas sobre el 601. La más importante de todas es que es más pequeño. Aquí, y yo lo siento por alguno, aquí el tamaño sí que importa. E importa porque cuanto más pequeño es el procesador, el implante, más fácil es de colocar, menos tenemos que retraer la dura y menos tenemos que retraer el seno sigmoide, que a mí son dos cosas que no me asustan especialmente, pero me parece que es mejor no tener que hacerlo. Es más pequeño que el 601 y es más pequeño que otros que hay en el mercado. Es más seguro porque respeta más las estructuras que están al lado y, por último, utiliza tornillos autoperforantes, que a mí me parece que es un avance importantísimo. Yo calculo que alrededor de media hora más corta la cirugía gracias a que se han quitado el tema de los tornillos. Nada más. Muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos de manera presencial, creo que lo hemos recalcado todos, pero también un saludo muy especial a las personas que se encuentran de manera remota asistiendo a este simposio de MEDEL y obviamente a este congreso. Para nosotros en MEDEL es supremamente importante hablar de confiabilidad, porque hablando de confiabilidad es que ustedes eligen esta compañía para sus candidatos, para las familias que realmente tienen esta pérdida auditiva. Hablar de confiabilidad para nosotros en MEDEL tiene que ver también con el hecho de hablar de resonancia magnética. Muchos de ustedes saben que nosotros somos pioneros en el desarrollo de implantes cocleares compatibles con resonancia magnética sin necesidad de remoción del imán. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque nosotros sabemos que tenemos un 100% de probabilidades de hacernos una resonancia magnética por lo menos en la vida. Y no estamos hablando de una resonancia de cabeza, estamos hablando de una resonancia de cualquier parte del cuerpo. Y para nosotros y para nuestros pacientes implantados, pues es fundamental que puedan someterse a esta imagen diagnóstica sin ningún inconveniente. ¿Qué quiere decir inconveniente? Pues que no tengamos problemas de desmagnetización, de migración del imán, ante una resonancia magnética con los implantes auditivos. Adicionalmente, que no cause ningún daño en el implante, porque puede haber un daño en el implante que implique una recirugía para los pacientes y creo que ninguno de nosotros quiere una reintervención por algún daño del dispositivo. Pero sobre todo, y algo muy importante, es que no se necesite retirar el imán ante una resonancia magnética. Nosotros somos una compañía que todas las consideraciones que hemos dado a lo largo del tiempo, a lo largo de la existencia de MEDEL, son siempre las mismas. Ustedes no van a tener cambios en que mañana les decimos a ustedes, tienen que quitar el imán ante una resonancia magnética si es que lo pusieron por esta situación. Ustedes pueden escoger un implante porque no se necesita remover el imán y mañana no les vamos a decir que lo tienen que remover. Esto para nosotros es fundamental y nosotros aquí seguimos siendo pioneros en el desarrollo de diferentes tecnologías. En el año 94 tenemos esta iniciativa y tecnología avanzada de poder hacer con el Combi 40 un implante compatible con resonancia magnética sin necesidad de remoción del imán. Y adicionalmente, algo que incluso Jaime lo mencionaba al inicio, pensábamos que 3 Tesla era algo que no iba a llegar a nuestras consultas. Y todo lo contrario, hoy hay más resonadores de 3 Tesla en el mercado de lo que creemos. Nosotros fuimos pioneros con el implante Synchrony en el desarrollo del primer implante compatible con resonancia de 3 Tesla sin necesidad de remoción del imán. Y es tan importante esto que las otras compañías de todas maneras tomaron esta iniciativa. Todos sabemos que hoy es fundamental. Pero nuestros implantes 3 Tesla siguen manteniendo esta consideración y todos los implantes Synchrony siguen teniendo la posibilidad de hacer resonancia magnética sin necesidad de remoción del imán a 3 Tesla. ¿Por qué es esto tan importante, esto de la confiabilidad? Porque somos una compañía que tenemos más de 25 años dándoles seguridad a ustedes y a los pacientes en la resonancia magnética. Tenemos 0 dislocaciones en la historia de MEDEL. Creo que esto para ustedes es fundamental. Les da la tranquilidad que le están dando a sus pacientes un implante realmente seguro. Adicionalmente a decirles que en MEDEL no conocemos qué es la translocación de escalas. Nosotros no conocemos lo que es el tip follower con nuestros electrodos y adicionalmente no conocemos qué son las dislocaciones del imán. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros, no solamente con el implante coclear, sino también con los sistemas Bone Bridge y con el Vibrant Sound Bridge en la versión 503, vamos a poder hacer resonancias magnéticas seguras y por supuesto marcamos un hito en el desarrollo de los implantes con el Synchrony. Hoy MEDEL es la única compañía que ofrece una garantía ante resonancia magnética. Nosotros somos una compañía que aseguramos a ustedes y a sus pacientes que no se va a dañar el implante ante una resonancia magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aseguramos que nuestros implantes no van a tener un daño como tal, no van a tener una dislocación del imán del implante, no van a tener una desmagnetización de ese imán, y no van a tener un daño del implante debido a la extracción del imán en el caso que se haya tenido que retirar. Esto les da total confianza y esta garantía es única de MEDEL para todos los usuarios. Y cuando hablamos de todos los usuarios, no hablamos de lo que ustedes implanten hoy, mañana, pasado mañana. Hablamos de todos los pacientes de la historia de MEDEL.
Todos los pacientes que nosotros tenemos en la compañía hoy tienen esta cobertura de Medel que les garantizamos que no van a tener ningún problema y si lo llegaran a tener, vamos a cubrir ese implante. Para nosotros es fundamental que ustedes sepan que esto es algo de por vida. No es algo que signifique que es la garantía propia del implante, 10 años, por ejemplo. Es una garantía de por vida para cada uno de nuestros usuarios. Y somos la primera compañía que ofrece este tipo de garantía porque aseguramos que nosotros no tenemos un fallo ante resonancia magnética, que nuestros implantes son seguros en todas las generaciones a lo largo de la compañía. Y por ende, por supuesto, muy importante, porque nos preocupamos por cada uno de los usuarios a lo largo de la vida. Creo que para ustedes es fundamental elegir una compañía segura, una compañía que les brinde esta confianza, no solamente de hoy implantar con un electrodo flexible solamente, con un electrodo maravilloso que cubra completamente la cóclea, con unos procesadores maravillosos que ahorren energía, que sean compatibles entre sí, que no se dañen si se acerca una bobina a otra. Realmente es importante que ustedes elijan un sistema confiable. Aquí tenemos entonces todas las generaciones y las compatibilidades de nuestros implantes. Realmente con Medel siempre vamos un paso adelante. Para nosotros se trata de desarrollos que se ven, por supuesto maravillosos, como un audioprocesador de unidad única, pero también desarrollos que no se ven. Desarrollos que les den confianza a ustedes los profesionales y que hoy puedan decir, con Medel me siento seguro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la presencia de todos ustedes. Esperamos que esta mezcla hispanoparlante de expositores haya sido de su agrado, que todo lo que hemos venido trabajando durante estos años y durante los próximos que nos faltan, podamos seguir reuniéndonos en este tipo de eventos y lógicamente podamos volver a lo que es la normalidad. Volvemos a hacer la invitación a todos a que participen en el Congreso de Otorrinolaringología de la Asociación Colombiana de Otorrino en Colombia, en Cartagena. Los esperamos, de verdad que aparte de ser una ciudad linda, esperemos que todo lo que tiene que ver con la parte científica también añada ese punto de más. Muchísimas gracias por participar con nosotros, muchísimas gracias por su presencia. Doctor Gabriel, de nuevo estamos en deuda por habernos sacado de esa letargia en que nos tenía el dichoso regalo chino. Entonces, muchísimas gracias y que termine de pasar un bonito día. Muchas gracias.